Bueno, entonces esta es sesión 10, ¿cierto? Entonces, hay que tener claras como la procedencia de nuestras tecnologías. Entonces, así veamos muy simple las cosas, las máquinas simples, como su nombre lo dice, son máquinas muy sencillas y las veamos como muy obvias. eh, Vámonos a años atrás, a tiempos atrás, donde sí, donde realmente lo único que había era la fuerza, ¿cierto? La fuerza humana. Y empezamos a desarrollar herramientas y estas herramientas se fueron volviendo máquinas y estas máquinas en máquinas complejas y así, hasta lo que vamos ahora. Eso pasa, profe, también con esas grandes construcciones que hacen como en Michoacán, Sí, ¿cierto? Esas las construcciones, pirámides. esas pirámides, ¿no? Y también allá en México, esas grandes construcciones que se preguntan cómo hicieron para mover una roca de más de 2 toneladas a punta de lagas o rueda y O, traídas de partes muy lejos, o, porque se o dice que esas planos incl... piedras, Ajá. sí, dice que esas piedras, pues según lo que miran los científicos, no corresponden pues como a la estructura más cercana a las que ellos encontraban. O los Aparte, pues, es, o de todas maneras, es que mira lo que acabas de decir. Imagínese usted subiendo una roca de esas, o sea, de por sí ya voy a usar el plano inclinado, que el plano inclinado es una tecnología, ¿sí? Pero solamente jalándolas y arrastrándolas es difícil. Imagínese un mundo sin rueda. O sea, hagamos ese ejercicio ya, para que no obviemos y no digamos, aminoremos la importancia de una máquina de estas. Vamos a pensar qué sería de este mundo sin una de ellas. Escojamos una, la rueda. ¿Qué sería, qué sería este planeta sin la rueda? O sea, Brian no hubiera sentido el temblor porque no tendría moto. ¿Sí? Partamos cómo nos transportaríamos al lomo de araña. ¿Cómo, Diego, qué nos decías? Iba a decir que a caballo. A caballo, ¿cierto? Puede ser. Y puede que las tecnologías nos las hubiéramos inventado como máquinas cuadrúpedas, por ejemplo, ¿sí? Desconociendo la rueda. O sea, este mundo sin rueda, ¿qué sería el ventilador de su computador? ¿Sí? Es difícil, es muy difícil imaginar un mundo sin la rueda. Seguramente habría un sustituto. Y de hecho, por Pero ahí, dime, sin la rueda probablemente no existirían los engranes. exacto, sin ruedas no habrían engranes, entonces Y tampoco carros ni los motores. engranes, el tiempo sería una medición más abstracta porque sería, por ejemplo, con relojes de arena o algo así. Exacto, no hubiéramos desarrollado los relojes de engranes. ¿Sí? Mire, solamente la rueda, todo lo que nos afecta. De hecho, todavía están inventando la rueda. Cuando hablan que no hay que reinventar la rueda, hay gente todavía trabajando en las ruedas. Si ustedes miran, no sé si han visto por ahí esas llantas de vehículos que no se pinchan, que son parecidas a estas ruedas, de hecho, ¿sí? Son, Que no tienen aire no, para que no se exacto, suelten. no tienen aire, son parecidas a esta rueda. O por ahí, ¿qué fue? Ah, ustedes vieron la película Yo Robot, ¿cierto? Fue la de Will Smith, que ese Audi que él tiene no usa ruedas sino esferas, ¿sí? Bueno, y eso pues sigue evolucionando, ¿sí? Imaginémonos un mundo sin rueda, horrible. Un mundo sin el plano inclinado. Imagínese, pues los obreros de construcción, por ejemplo, todo tendría que ser cargado, porque ellos usan mucho el plano inclinado, las carretillas, por ejemplo, ellos tienen que subir de un nivel a otro y las carretillas las suben en plano inclinado. La polea, uno dice, esto todavía se usa. Ustedes no han visto en las construcciones que hay unas grúas todo el tiempo subiendo y bajando tarros, subiendo y bajando esas carretillas. son las tales plumas, profe, que llaman. Sí, esas Sí, yo le creo. exacto, las plumas.
Y plumas hay unas más grandes y otras más chiquitas, pero mire, funcionan con poleas. Son plumas, esas plumas funcionan con la polea, ¿sí? Quitémosle otra vez la máquina simple a la lavadora, estaríamos lavando a mano porque mire, su lavadora tiene una máquina que gira, ¿cierto? Un rotorcito ahí. Entonces, eh, el tema pues de que aunque sea una máquina esto sea una máquina simple, no es para despreciarla, ¿cierto? Porque realmente tiene su grado de importancia. Y no, profe, y también, ¿no? Como con relación a lo que usted estaba hablando de la energía, la gran mayoría de la energía se produce es como girando, ¿cierto? En un lugar en Ajá, específico. con la tecnología eje, la tecnología del eje, y el eje es una modificación de la rueda, ¿cierto? Entonces, sí, miren que esa simpleza cambia mucho las cosas. De hecho, yo me pongo a pensar, y esos manes tenían que ser muy astutos. Miren, por ejemplo, los chimpancés usan herramientas, ¿sí? No sé si ustedes sabían que los chimpancés usan herramientas. Ellos tienen dos tipos de herramientas y eso es un conocimiento que pasa generacional. Eh, y uno dice, ¿cuáles son las herramientas de un chimpancé? Vea, ellos usan un palito, la vara. ¿Y qué hacen con la vara? La meten en un hormiguero, se llena de hormigas y se comen y la sacan y se meten a la boca todas esas hormigas, ¿sí? Eso tiene un grado de astucia. Y también usan una especie de martillo, usan la roca para abrir nueces y para abrir, digamos, alimentos duros. Eso es usar herramientas, ¿sí? Y eso es un grado de evolución. Entonces, sí, la idea de las máquinas simples es básicamente, mm, o de las máquinas en general, más que las máquinas simples solamente, las máquinas son aumentar nuestra fuerza, ¿sí? Aumentar nuestra fuerza y cambiar la dirección de algún movimiento, ¿cierto? Básicamente esas son las dos razones por las que usamos máquinas, para aumentar nuestra fuerza y para cambiar la dirección a un movimiento, ¿sí? Imagínese usted un camión lleno de bultos no sé, de cemento, y entonces, ¿cómo hacemos para moverlo? A punta de caballos, ¿sí? Entonces ustedes escuchan que un carro tiene, por ejemplo, una camioneta aproximadamente tiene 200 caballos de fuerza. Ok, una camioneta con 200 caballos de fuerza. O sea que usted necesitaría 200 caballos para mover lo que esa camioneta es capaz de mover, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces sí, esto nos ha cambiado y nos seguirá cambiando. Acá tenemos como las principales, no son las únicas, hay muchas, estas son como las que más usamos o las que vamos a ver, por decirlo de alguna forma. Acá tenemos a la rueda, que ya hemos hablado mucho hoy de la rueda, facilita mucho los movimientos de cosas, en especial de cosas pesadas. El plano inclinado, que sirve para cambiar algún objeto de nivel, de un nivel bajo a un nivel alto. La cuña que nos sirve para dos cosas. Una, como la que usamos en la puerta, para acuñar la puerta, para que no se mueva la puerta, para que no se nos cierre. Y también la otra es para partir objetos. La usamos para partir un objeto, ¿sí? Ah, Edwin, no le había puesto la asistencia, yo creo. Profe, ahí no entraría también el arco, profe, o la lanza. Eso no haría parte de eso. Esas son evoluciones de las máquinas, ¿cierto? Esas ya Sí, son. sino que ay, perdón, que me había conectado, pero el internet estaba re mal y acaba de llegar a la casa, pero ya está. Sí, yo te había visto y cuando llamé a asistencia no te vi en la lista, entonces seguro te pasé por ahí. Listo, perfecto. Gracias por recordarme. Sí, esas son armas, claro.
¿Qué es mejor? Es una evolución de una herramienta. O sea, yo necesito enterrarle algo a alguien. Si yo le pongo la punta o algún objeto, si tiene una punta redonda, es diferente a si tiene una punta cuadrada. Y si usted mira, por ejemplo, las flechas eh, y las lanzas tienen diferentes formas, ¿cierto? Para diferentes usos. Eh, bueno, decíamos que la cuña también nos sirve para distribuir una fuerza, para partir objetos. Esta fuerza vertical la puedo distribuir hacia los lados y entonces se va partiendo lo que yo necesito partir. Parecido a lo que hace, por ejemplo, alguien con un hacha, ¿cierto? Cuando está partiendo Bueno, madera. profe, yo he visto videos donde usan la cuña para partir piedras, digamos, utilizan cuñas y progresivamente van poniéndola como en lugares específicos de la piedra Ajá, y eso va a generar que la piedra se corte casi que perfecta ajá. eh, en donde está, como en la intersección de la cuña. Yo he visto videos del uso de esa herramienta. Sí, la van metiendo por vetas y se va por toda esa veta. Sí, y lo hace un corte más limpio, eso es cierto. Eh, Miremos, por ejemplo, el rodillo, eso es otro que uno dice, no, pues eso qué, pero un montón de rodillos juntos hacen una banda transportadora y hoy en día esto lo vemos en la industria mucho, mucho. El tornillo, vea, tornillos, hay un montón de clases de tornillos, uno se queda sorprendido. Eh, Obviamente el tornillo nos sirve para apretar, para unir dos piezas, ¿cierto? Mm, para unir dos piezas, para hacer un agujero también. Hay un tornillo que se llama tornillo de potencia y se usa para apretar, ¿sí? Para apretar cosas. Este se llama tornillo sin fin y se llama tornillo sin fin porque no porque no tenga fin, sino que el movimiento que hace es usado para arrastrar cosas, bien sea para subirlas de nivel o para empujarlas. Entonces se usa para empujar granos, para empujar, por ejemplo, los inyectores de plástico tienen un tornillo sin fin por dentro que arrastra el plástico derretido. Los Eh, molinos, los molinos tienen un tornillo sin fin. Eh, también lo usan para transportar de un punto a otro arenas, etcétera, ¿sí? Yo, por ejemplo, estábamos nosotros por ahí construyendo una máquina alguna vez y, y por ahí estuvimos averiguando, necesitamos un tornillo de potencia. Y en Medellín, los torneros son muy caprichosos, yo creo. Y no, nadie hacía tornillos de potencia y bueno, al final lo logramos conseguir, pero me había dado por averiguar por un tornillo de bolas que hacía que me podía servir como tornillo de potencia. Entonces, claro, yo vi un tornillo de bolas y yo, qué maravilla, eso es lo último en guarachas en tornillos, ¿sí? Eso es bien, bien bacano. Esto lo usan mucho para las impresoras 3D y las CNCs. Y es muy bacano porque miren el sistema. El sistema, eh, el sistema del tornillo digamos que la tuerca no es que tenga vetas que se metan, es que este no se ve bien, este se ve mejor. ¿Dónde estás? Miremos uno que sea bonito. La tuerca no tiene vetas que se meten en las rendijas del tornillo, sino que tiene unas esferas por dentro y esas esferas son recirculantes y esas esferas son las que se meten por las rendijas del tornillo. Esto es una maravilla de tornillo, eso es lo último en guarachas en tornillo, o sea, pero también al ser una maravilla es carísimo. Entonces cuando averigué el precio yo dije, no, gracias. Sigo buscando quien me haga más bien mi tornillo de porque necesitamos un tornillo de rosca cuadrada o trapezoidal. Sí, miren, las esferas. Entonces, al final sí lo conseguimos, usamos uno de carpintero y bien, salimos bien. Porque un tornillo de estos de esferas
solamente un tornillo que mida 30 centímetros te puede costar 1 millón de pesos, ¿sí? Fácilmente. Esto no lo hacen acá, pues acá hemos dejado mucho de producir. Veo, hoy me vi una frasecita bacana. Decía que un país que no Sí, sí, yo pensaba que con caros se iba a decir que un tornillo de esos, pues como se dijo que era muy caro, yo iba a decir que un tornillo de esos que de 50.000 pesos, pues porque eso es como caro para un tornillo. Pero mm, 1 millón, eso sí vale tanto. sí, eso vale. Ese, por ejemplo, yo lo averigüé de 1 pulgada de diámetro y 17 pulgadas de longitud, o sea, casi 30 centímetros. Era 1 millón de pesos cada tornillo, con tuerca, pues. Pero es que, mire, por ejemplo, Uy, el de carpintero de 1 pulgada y 17 pulgadas costó, en ese entonces nos costó 115.000 pesos cada tornillo. Hay tornillos caros, hay tornillos muy costosos. Por ejemplo, la gente que trabaja en plásticos, vea, hay cosas que uno a veces no las entiende cuando se las dicen en el colegio y a uno le toca pues aprenderlas en la vida. Pero por ejemplo a uno cuando le decían, vea, cojas el pelo, no se ponga manillas, quítese la areta, en planta de producción te van a decir lo mismo, lo mismo. Por ejemplo en cervecería nadie podía tener pelo suelto ni aretas ni cosas en producción. Imagínese una areta que se vaya a un tanque de esos, ¿cuántos hectolitros bota? Lo mismo pasa, por ejemplo, yo cuando estaba en Plastextil, eh, esto, este tornillo es de acero inoxidable, es un tornillo costosísimo. Dígame que se le vaya a usted un piercing a un tornillo de esos, lo raya. Y rayar un tornillo de esos es tirarse la máquina. O sea, ya, ya toca sacar el tornillo, mandarlo a rectificar, a organizar y eso es un montón de plata. Por ejemplo, nosotros tuvimos un operario que por necio, por no pararle bolas a uno, yo le decía mucho, quítate las manillas. La máquina le cogió las manillas y se le llevó las dos manos. Pues no se las amputó, se las fracturó en 3 partes, pero, pero es un tema de seguridad, ¿cierto? Y hay tornillos muy caros. Este tornillo, por ejemplo, los que trabajen en plástico saben que este tornillo cuesta un montón de plata y que la limpieza de ese tornillo es horrible. Eso lo limpian, esa limpieza es de todo un día prácticamente. Entonces sí, hay equipos muy costosos, mucho, hay equipos muy caros y más lo que yo les decía, por ahí vi una frase ahorita que decía algo como que el país que exporta sus materias primas sin procesarlas, o sea, sin haberlas vuelto, o sea, el oro volverlo cadenas de oro o el oro volverlo procesadores, alguna vez lo hablamos acá, es un país que está condenado a ser, ¿cómo se dice? Sirviente, profe. Sirviente, pero él lo decía como invadido, pero era otra palabra. Era un país como invadido por el otro que sí compra las materias primas vírgenes. Y si nosotros miramos eso, Colonizado. como, sí, pero él usaba otra palabra, no era colonizado ni invadido, sino, ay, se me fue. Como manipulado, como Es como cuando llega un país a otro y hace presencia en él y toma control, pero no recuerdo. conquistado, ¿Cómo? conquistado. Algo así, pero no. Seguro ahora me encuentro la palabra. Pero es eso, mírennos a Colombia. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros exportamos petróleo, carbón, puros commodities. Y todo lo compramos ya procesado. ¿Y cómo somos nosotros? Nosotros somos un país invadido. Profe, y pues qué pena que esa pregunta sí, pero se me viene a la mente. ¿Cómo haría entonces Colombia como para transformar esas materias primas? Supongamos el carbón. Bueno, se supone que el carbón es como algo de combustión, prácticamente como algo que da energía, ya sea una locomotora o a algo en específico. ¿Cómo convertiría uno esa parte como para uno mirar?
Por ejemplo, Otro proyecto. lo que veíamos, Manuel Belgrano fue el que dijo eso. Por ejemplo, lo que veíamos el otro día, si yo ese carbón lo puedo, en el video que yo les mandé, Manuel Belgrano es un economista. Es que hoy es argentino. El ma, ¿Dónde es que está la frase? Espera, yo la busco. Ta, 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 ta. Ese man fue un economista argentino, pero no le veo la frase. Vea, dice, la frase decía, los países civilizados no exportan materia prima sin antes transformarla localmente. ¿Sí? Eh, Estamos creando ocupación en el país comprador, en este caso, y desocupando al país proveedor. Y termina diciendo que no exportemos cuero, sino zapatos. ¿Sí? Es algo que muchos han tratado de decir. Por ejemplo, África es la despensa del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estabas diciendo, que cómo podríamos hacer ahí, pues nosotros veíamos en un video que les mandé de VisualPolitik, si no estoy mal, decían, vea, yo con carbón puedo producir hidrógeno y el hidrógeno es una materia ya procesada y me sirve para producir energía, ¿sí? Es otra forma de hacerlo. Yo les decía, es que el Estado está vendiendo las productoras de energía y la energía es lo que más se necesita en el mundo. Por eso, ustedes no sé si han visto noticias de la gente que se opone a la venta de ISA, de Isagen, y la han ido vendiendo de a poquitos, ¿cierto? Pero es grave vender eso, o que lleguen a privatizar a EPM, por ejemplo, y que a EPM le tienen hambre hace mucho rato, o que lleguen a privatizar Ecopetrol, es que son empresas de energía, y nosotros aprendimos aquí que es que la energía es un problema a nivel mundial. Por eso es que le tiran tanto a estas empresas, porque el que las quiere comprar sabe para dónde va el tema. ¿Sí? Claro, y la vaina es que generalmente todo lo que tiene que ver con energía son recursos no renovables. Entonces, pues son recursos que tienen un límite de tiempo. Con el pasar del tiempo, pues obviamente va a escasear y aparte va a incrementar muchísimo su valor. Claro. Entonces, eso son cosas que uno tiene que empezar a interpretar en las noticias, ¿cierto? Y como les decía yo alguna vez, uno tiene que ver cosas de todas las opiniones, de todos lados. O sea, cosas que me gusten, cosas que no me gusten. A veces hay opiniones que a mí no me gustan, pero hay que escucharlas porque de pronto algo puedo sacar. Eso se llama lectura de contexto, ¿cierto? Es leer sobre lo que el otro está hablando, ¿sí? Entonces, no, lo que les decía es esto, o sea, nosotros, ¿cómo podemos? Una es empezar, esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, este estudio, es eso, es dejar de vender commodities y empezar a vender productos procesados, ¿sí? Ustedes van a vender un producto final, que es una aplicación, un desarrollo, ¿cierto? Y es eso, la tecnología se genera con el conocimiento, la única forma es la educación. No hay otro camino para generar tecnología. Observe cuáles son los países que tienen más tecnología y observe que todos el enfoque que han dado es educación, no hay otra forma. China, los chinos no es que nazcan y ya saben de microprocesadores, no, ellos han ido estudiando. Por ejemplo, ese es un campo, yo no me sabía, en estos días estaba viendo una noticia y es la escasez de empresas que produzcan microprocesadores y todas están en China. O sea que el día que China le dé por jodernos la vida, nos cierran las fábricas de microprocesadores y chao, se acaban los celulares
se acaban los Pues, computadores, se acaba todo, ¿sí? Dime. exactamente no es en Singapur, es Eh, donde está sino que eso es lo que quiere pelear China. En Chi- Singapur es donde está la mayor distribuidora de microprocesadores que están buscando expandirse a Texas de Estados Unidos. Es que el problema, esa es una de las peleas porque es que Estados Unidos ha mandado, o sea, es increíble que que los microprocesadores fueron inventados en Estados Unidos y hoy en día ni uno solo se produce en Estados Unidos. Bueno, sí se producen, pero muy poquitos. Entonces, esa era una de las críticas que estaban haciendo, que Estados Unidos tiene que recobrar, es uno de los planes que ellos tienen, es volver a producir esos microprocesadores en su tierra porque por eso mismo, porque están perdiendo el control de ellos y en el momento que quieran los dejan mirando para el techo. Entonces, por ejemplo, una empresa de microprocesadores no es una idea muy loca, ¿cierto? O que se traigan la producción de una empresa americana de microprocesadores a Colombia, no es una idea tan loca, ¿sí? Porque lo que se van a necesitar es microprocesadores de aquí para adelante. Si ya los hemos usado, pues seguramente vamos a necesitar muchos más. Entonces, es eso, es pensar que en producir tecnología más que en sacar, lo que alguna vez les decía, pues yo puedo vender unos gramos de oro o puedo vender un chip, ¿cierto? Son dos cosas y cuál tiene más valor, es la pregunta que hay que hacer. Y todo eso se logra solo con educación, no hay otra. Y una empresa, si alguno de ustedes monta alguna vez una empresa, eh, no se les olvide que no es, que la empresa no hay que sacársela toda, o sea, usted póngase un salario y ya, ¿sí? Porque la plata de la empresa es de la Profe, empresa y la suya es suya, pero sí, dime José. dale, gracias. No, hágale, profe, No, termine, yo lo escucho. entonces lo que les decía era, muchas veces la gente monta una empresa, llámese restaurante, bar, empresa de producción, empresa de desarrollo, lo que sea. Y muchas veces la gente coge la empresa como caja menor, no. La plata de la empresa es de la empresa y la plata suya es suya. Entonces usted lo que tiene es un salario. Y las grandes empresas lo que hacen es reinvertir todas sus utilidades en la empresa. ¿En qué? En desarrollar nueva tecnología, en este man de arriba me va a enloquecer, en desarrollar nueva tecnología, ¿qué? En hacer crecer la empresa, en capacitar al personal, ¿sí? Eso es súper importante eso. Dime, José, ¿qué nos ibas a decir? Sí, profe, pero es que, bueno, no hay que ser pesimista, profe, pero también ahí venía la otra contradictoria. ¿Cuántas empresas acá en Colombia, profe, no han tratado de luchar de salir adelante a pesar de todo? Pues lo normal de una empresa, ahí, o impuestos, todo lo normal, todo lo que tiene que asumir. ¿Y cuántas empresas de aquí de Colombia no han salido por lo mismo? Entonces, no es pesimismo, no, porque es muy bueno, oiga, invertirle a la economía del país de uno y uno también contribuir adicional a eso, pues me parece muy chévere, ¿cierto? Pero viene la otra contradictoria, esos impuestos y más el tema de la extorsión, bueno, son muchas cosas. Lo que me parece muy chévere acá en Colombia es que, bueno, por esa parte ya lo que es la gran mayoría de las pistolas no vienen importadas, porque bueno, Indumil saca ya su propia versión de pistola y bueno, ya se está distribuyendo, ya por ese lado pues como que en Colombia empieza a implementar una estrategia, pero de alguna otra manera sigue pues como no pertenece del 100% como de una persona, sino que de todo, bueno, de todo el Estado, por decirlo así, y ahí viene lo que yo le decía, que impuestos, que muchas cosas. No estoy siendo pesimista, pero también ver esa otra parte. Pues. En eso tienes mucha razón en muchas cosas, pero sí, o sea, no hay que ser pesimista. Lo que pasa es que ser emprendedor, hay una realidad, es que ser emprendedor no es fácil. O sea, el que tiene empresa trabaja más que el empleado. Un empleado no, uno a veces cree que tener empresa es ser más libre y no, es todo lo contrario. O sea, tener empresa es trabajar mucho más, mucho más. Ser empleado es muy bueno porque es que ser empleado usted no va, sino cumple 8 horas y chao. Ser dueña de empresa es que usted cumple 24 horas
si no son 48 horas diarias. O sea, es un tema más. También es muy cierto que montar empresa en Colombia es muy difícil. Este es un estado muy difícil para montar empresa porque usted no ha abierto la persiana de su empresa y ya hay 10 buitres del estado que le han sacado plata, ¿sí? Entonces usted ponga a ver cuenta, entonces usted llega y monta un negocio, entonces le empiezan a cobrar que industria y comercio, que cámara de comercio, que ¿cómo se llama? Simpro, que bomberos, que sanidad, que el permiso de policía, que la inscripción a no sé qué, bueno, y a eso súmele la extorsión, aunque depende de la zona, ¿cierto? Hay extorsionistas que son muy interesantes. Yo tuve un negocio en Bello y me gustaba mucho los extorsionistas de Bello por eso, porque me parecían astutos. Eh, ellos no te cobraban una millonada, ellos cobraban 1.000 pesos a cada casa semanal y 2.000 pesos a cada negocio. Pero y entonces era como un tema de vigilancia, ¿cierto? Entonces, pues vos sacar 2.000 pesos, pues lo sacás, ¿sí o no? Fácil. Diferente ya es cuando empiezan, bueno, nos va a tener que pasar 20 millones mensuales, ya no, ya ahí sí, ya ese es un problema horrible. Entonces, un extorsionista así no dura, mientras que el otro que va sacando de a 2.000 pesitos, ese dura y ese dura más, o sea, ese es más astuto, ese sí sabe montar empresa, con ese debería uno asociarse, ya no, pero pero sí, o sea, uno tiene que ser astuto cuando monta empresa y ser emprendedor no es fácil, no es fácil y hay que darle muy duro y acá en Colombia es muy difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Uno mira, bueno, es muy fácil hablar de los que ya están arriba, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Arturo Calle tiene políticas interesantes. eh, y a veces uno tiene que saber hasta dónde va a llegar la empresa, ¿cierto? Eh, yo escuchaba en estos días a un man hablando y él decía que las nuevas empresas, ni siquiera las nuevas empresas de desarrollo, van a ser muy buenas porque ni siquiera van a tener, las nuevas empresas de desarrollo van a ser muy buenas porque ni siquiera van a tener oficinas, ¿sí? Y sus empleados pueden estar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, entonces eso es bien, bien, bien interesante, ¿cierto? Esta pandemia cambió mucho la mentalidad de muchas empresas. Eh, hay empresas que te contratan y que hoy en día, como te mandan a trabajar a la casa, lo que te dan es un auxilio, por ejemplo, de conectividad, te pagan energía, un auxilio por energía, por conectividad, y te instalan todo en la casa bien, bien, ¿cierto? Profe, pero qué elegancia de empresas, porque yo he leído unas Ah, no, que acá, necesitan que se, hay pues empresas colombianas más que todo, que le exigen que usted sepa de PHP, JavaScript, Angular, Node.js, React, que arme una nave, que la vuelva a armar, tres, además de eso que tenga portátil. y 3 medallas olímpicas. Sí, eso pasa mucho acá en Colombia. Acá, ¿sabe por qué? Porque muchas veces el que crea el perfil ni siquiera sabe para qué está contratando. El que crea el perfil muchas veces es el de recursos humanos y la psicóloga pone ingenieros de sistemas, pues ella no sabe de eso. El perfil lo debería crear es el jefe directo con el que se va a trabajar. Y no, pero acá todavía nos falta, aquí vamos empezando, pero vamos bien, ¿cierto? Uno mira empresas también como Global Profe, Sí, dime. de hecho, yo por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son programadores y pues, algunos sí son ingenieros, otros son solo, hay unos empíricos y hay otros que estudiaron tecnologías. Ajá. Y pues la mayoría pues ahorita están full remoto, están trabajando desde casa, con muy buenos ingresos, casi todos están inclinados más por el lado del freelance. Claro, no, Y les va muy bien, de hecho eso fue lo que me motivó en gran medida, porque pues yo tengo, o bueno, tenía, es decir, una empresa y pues con el tema de la pandemia y todo eso fue muy difícil sostenernos.
y nos ha costado muchísimo. Y pues viendo las posibilidades de mis amigos, me encantó la posibilidad de estudiar porque realmente ellos primero trabajan y viven muy bueno, porque como están full remoto, muchos de ellos se la pasan es viajando, entonces no tienen que estar en un punto físico, sino que simplemente tienen que cumplir con su parte del Con la proyecto, meta. entregar su meta, exacto. Y tengo una amiga incluso que ella pues, amanece en Barranquilla, se queda una semana, de ahí se va para otro lado, y vive muy bueno. Y es la posibilidad que permiten este tipo de carreras, pues como son carreras de tecnología y donde tú no se fijan tanto en un horario, sino en un cumplimiento de métricas. Entonces, pues realmente te da muchas posibilidades de destacar y de avanzar sin necesidad de solo tener un título, por ejemplo, que era algo que me hablaban mis amigos, me decían, parce, yo ni siquiera me gradué de mi carrera, pero me especialicé y soy un teso y yo presento las pruebas y yo paso porque presento las pruebas y soy muy bueno Exacto. y ganan muy bien, me parece que es súper bueno. Y No, profe, y ahí les mandé por el grupo de WhatsApp a todos una de las vacantes de las que habla Cosio, incluso es para un ingeniero y le piden que, mejor dicho, se sepa todos los idiomas de programación y que también tiene que hacer hasta SEO. sí. Ahí, Es que realmente Colombia apenas, bueno, qué triste, pero nosotros como que vamos llegando tarde a todo siempre. Realmente aquí apenas estamos aprendiendo esas cosas y esas son políticas de las empresas de fuera. Eh, yo, por ejemplo, aprendí eso con los canadienses. Eh, ellos acá creemos que lo que trabaja es el horario. Entonces, acá en las empresas quieren tener a un man 8 horas en la oficina, así no haga ni forro, qué pena la palabra, así no haga nada, pero que esté 8 horas allá sentado. Eso es lo que se busca acá. Y estas empresas no, nosotros por ejemplo trabajamos y a ellos nos decían, vea, esta es la meta. A ellos no le importaba si yo trabajaba desde las 5 de la mañana o si trabajaba por la noche o por la tarde o si trabajaba un ratico en la mañana, otro ratico en la tarde. Eso no les importa a ellos. Eso sí, yo les hablaba de los deadlines. El día que dicen, hoy es el deadline, ese día es el deadline y no hay otra, ¿cierto? Ese día hay que entregar, ¿sí? Y se vuelve un trabajo de responsabilidad. Por ejemplo, empresas como Globan, que son pues extranjeras. Tengo amigos en Globan, por ejemplo. eh, Ellos desde que entran como juniors pueden trabajar en la casa. Ellos no tienen sino que ir a las reuniones y ya. Y desde juniors pueden ir, se pueden ir para la casa. Lo que pasa es que muchos prefieren estar allá, ¿cierto? Hay muchos que prefieren incluso cumplir el horario para que no los molesten en horarios personales, ¿sí? Porque también ya se vuelve, acá en Colombia como que lo torcemos todo. Entonces ya es trabajo desde casa. Eso le pasó mucho a los profesores. Como los profesores tienen un problema y es que eh, siempre creen que el profesor solo da la clase, pero todo lo que hay detrás no lo miran. Entonces, los profesores se volvieron 24/7 con esta pandemia. Entonces, la gente los molestaba. Yo tengo compañeros de colegios que ellos me cuentan 24 horas al día. A las 12 de la noche, una mamá, el rector, o sea, entonces, no, yo le decía, no, es que ustedes tienen que seguir horarios y si ustedes no ciñen horarios de atención, pues seguramente los van a abusar. Este se vuelve de abuso y confianza. Que ser empleado de abuso y confianza no es bueno. A veces nos sentimos muy, muy elogiados porque porque somos el empleado de abuso y confianza y realmente no es tan bueno. Pero sí, lo que decía también Andrés es, hay por ahí lo vi en un programa, los mochileros digitales, creo que se llamaba algo así. Y es gente, son desarrolladores como ustedes que van viajando por el mundo y se van pagando los viajes, es así, trabajando, ¿cierto? Es una alternativa muy interesante, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos mirando. Listo. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir con todas estas máquinas. Quiero que, eh, miren,
un trabajo que alguna vez hicimos para una empresa fue organizarle todo el browser de los archivos que ellos tenían. Eso también es muy importante. La nomenclatura de los archivos, a veces hay códigos que hacen que los archivos generen nombres automáticamente. Cuando se crea un archivo nuevo se genera con nombre automáticamente. Entonces, la nomenclatura de los archivos, el orden de los archivos es bien importante, ¿sí? Entonces, eh, yo sé que varios ya han mandado trabajos, no importa. Los trabajos que vayan a mandar de ahora en adelante, yo quiero que me los manden con una nomenclatura especial. Que ustedes, por ejemplo, le pongan el nombre, miremos un nombre cualquiera de acá. Mm, Bueno, después hagámoslo acá. Yo por acá lo tengo. Yo las carpetas de ustedes las organicé de esta manera porque así se le simplifica la vida al que está revisando del SENA, es cierto. Entonces, por ejemplo, las de matemáticas les voy a mostrar. Esta es la 430, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, una de estas. Por ejemplo, la de Brian, ¿sí? Mírenla acá. Entonces, ¿cómo es la nomenclatura? Yo quiero que me entreguen de ahora en adelante los archivos así, los últimos que queden. ¿Qué tienen que hacer? Vea, nombre en mayúscula, ¿cierto? Vamos a poner esto aquí a un ladito. Entonces, el nombre, la primera letra siempre en mayúscula, ¿cierto? Ay, ve, me acabo de dar cuenta de un error que tiene ese. Me comí una R. Brian. El segundo nombre, el primer apellido, y acá dice H1, ¿cierto? Digamos que es la hoja 1. Entonces, ¿qué características tiene? Que son nombres y apellidos, eh, que cada letra inicial de nombre y apellido va con mayúsculas, que entre nombres y apellidos no va espacio, ¿cierto? Y que pues acá tampoco hay espacio. Y, y que acá tenemos que es la hoja 1, entonces H1, la hoja 2, H2, H3, y si es el pitch, pitch. ¿Sí? Eso es todo, eso es todo. Listo. Vamos a, ahí lo voy a probar. Vamos a ver quién lo logra hacer bien. Eso es generar nomenclaturas. Esa nomenclatura pues yo la creé, ¿cierto? Ay, qué charro. ¿Qué? Ve, esto está para verlo. Ah, no, sí, sí, sí lo está generando. Ya. Bueno, listo. Entonces la idea es esa, que generemos esa nomenclatura en los siguientes trabajos. Listo. Bueno, entonces sigamos donde íbamos. Entonces veamos la primera. La primera máquina simple va a ser la polea. Y en polea tenemos poleas fijas, ¿sí? Y poleas móviles. En la polea tenemos que tener en cuenta dos cosas. Vamos a mirar esta. ¿Sí? En la polea tenemos dos cosas. La polea fija o simple
el peso que voy a cargar es igual al esfuerzo. O sea, si esto pesa 100, esto también pesa 100, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, que acá no tengo ninguna ganancia mecánica, ¿sí? Ahí no tengo ninguna ganancia mecánica, pero me sirve para subir algo de un lugar a otro. Mientras que en las poleas móviles, ¿sí? Ya tengo una ganancia. Vamos a ver esta. En esta en esta tenemos dos ecuaciones. Esta es la primera, donde P es el esfuerzo que debo hacer y R es la masa, el peso que debo cargar, ¿cierto? La carga. Y N es el número de tramos, o sea, tengo un tramo, dos tramos, ¿cierto? Entonces, si esto pesa 100, entonces, ¿cuánto va a ser el esfuerzo que debo hacer? Entonces, yo digo, vea, es R, que es 100 newtons, ¿sí? Sobre el número de tramos. ¿Cuántos tramos? Dos. Ah, listo. O sea, 50 newtons. Entonces, una sola polea móvil me reduce el esfuerzo que debo hacer a la mitad, mientras que esta simplemente es lo mismo. Hay otra ecuacióncita que dice que el esfuerzo es igual a la resistencia esta dividido dos veces por, voy a dejarlo en mayúscula para diferenciarlo de la otra n, por el número de poleas móviles. Al final termina siendo lo mismo, ¿cierto? 100 newtons dividido 2. ¿Y cuánto es el número de poleas móviles? Una, ¿cierto? Al final son 50 newtons también, ¿sí o no? Este tema de poleas es sencillo. ¿Para qué nos sirve entonces la polea? Para elevar alguna carga de un punto a otro y en algunos casos, en el caso de las móviles, para reducir el esfuerzo que debo hacer, ¿cierto? Entonces miremos este ejercicio. Hasta ahí todos entendimos, ¿cierto? No hay ningún problema. Si tienen alguna duda de una me brincan. Bueno, entonces hagamos este ejercicio. Vamos a hacer el primero. Voy a decir, este es el 1, el 2 y el 3. El 1, ¿cuánto sería la fuerza que debo realizar? ¿Cuánto creen ustedes? Qué pena. Sí, dime, José. No, ¿cómo? No se te está escuchando claro. José, si quieres escríbenos por el chat porque no se te está escuchando lo que dices. Ok. No entendí bien, que no se escucha bien lo que digo. Ok. Bueno, si algo nos escribes por el chat, listo. Bueno, muchachos, vea, ¿cuánto cree que sea el esfuerzo que debo hacer en la primera? ¿Quién, con base a lo que acabamos de hablar? ¿Qué dijimos de las poleas? 100 newtons. Exacto, 100 newtons. Muy bien. 100 newtons. ¿Por qué? Porque lo que dijimos de la polea simple, ella no nos da ganancia mecánica. Simplemente hay una transferencia de esa resistencia. Listo, vámonos para el segundo. Todos entendimos el primero, ¿cierto? Ahora vámonos con el segundo. ¿Cuánto creen que sea esa ganancia o el esfuerzo que tenemos que hacer?
Profe, 50. 50 newtons, muy bien. Daniela lo que debió haber hecho fue esto, que la resistencia era 100 newtons y tiene dos tramos de la polea móvil. Ojo que yo miro son los tramos de la polea móvil o poleas móviles, no miro más, nada más. Y esto me da 50 newtons, ¿cierto? Entonces este también es de 50 newtons. Muy bien. ¿Quién se atreve con este final? Profe, no entendí esa parte ahí. O sea que en cada... El de 2, mire. Recuerda que hay dos ecuaciones. La ecuación 1 es que el esfuerzo va a ser igual a la resistencia sobre el número de tramos de la polea móvil, de la móvil. Esta es fija, esta es móvil, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos tramos tiene? Vea, 1 y 2 tramos, ¿cierto? O de las poleas móviles, ¿cierto? Entonces, por eso se usa esta ecuación. Pero también hay otra ecuacióncita que dice, vea, o también usted puede hacerlo como la resistencia dividido 2 veces el número de poleas móviles, ¿cierto? Entonces, sería 100 newtons dividido 2 veces, ¿cuántas poleas móviles hay aquí? Solamente hay una, 2 por 1, ¿cierto? Igual 50 newtons, ¿sí? Ahí sí la ves mejor. José, ¿sí la viste mejor ahí? Ok, listo. Entonces, José, inténtelo ahí en su casa y nos confirma si sí le dio. ¿Cómo creen que sería este tercero? ¿Qué valor debemos poner acá? ¿Quién se arriesga? Profe, yo. ¿O va a esperar a otro? No, como quieran. Hagan sus votaciones. José, ¿ya le damos la oportunidad a Daniela José o qué? 33, bueno, vamos a ver. Ojo que estás contando poleas móviles adicionales. Diferencia las móviles de las fijas. Esta es fija, esta es fija. Esta es móvil y esta es móvil. ¿Cuánto le dio a Daniela? Profe, yo también las estaba contando mal. Pero ¿se cuentan las móviles o las fijas? Solo las Las móviles. móviles, ¿cierto? Las que me dan ganancia mecánica son las móviles. 50. Se cuentan o vea, en este yo cuento poleas móviles. Y en este yo cuento los tramos, Estaría dividida prácticamente en 3. los tramos de las poleas móviles. Ojo, es que ahí es donde está la trampita. Estas son fijas, estas dos, y estas son móviles. Si yo voy a contar tramos, entonces tengo que contar los tramos que hay. Miren que acá conté 1 y 2 tramos. No me fijo en los tramos de esta. Voy a ir poniendo la ecuación por acá, que yo voy a poner lo que yo ya sé que ustedes ya saben.
¿Cuál ecuación usamos? ¿La de poleas o la de tramos? Las dos dan lo mismo. Si usted observa, ya les voy a dar un truco. Si usted observa la de tramos, cuando se vuelve la de poleas, mire que tiene un 2. ¿Por qué? Porque cada polea móvil tiene 2 tramos. Entonces, siempre lo multiplican por 2 por eso. El número de poleas por 2, porque cada móvil tiene 2 tramos. Entonces, eso es lo que resumen ahí. Voy a hacer la de poleas, un 2 acá. Profe, entonces sería que 400. No me puede dar más, me tiene que dar menos. Pero ya le dio al 4. Si ya llegó al 4 es que ya va llegando a la respuesta. Metió mal el dedo a la calculadora. Vamos a hacerlo, vea. ¿Cuántos newtons son? 100. Vamos a usar la de número de poleas. ¿Cuántas poleas móviles son? Díganme cuántas poleas móviles tengo. Profe, 2. Muy bien. 2. Recuerda que en matemáticas uno tiene que ser obediente. Entonces ya usted pone 2, listo. 100 newtons dividido 4, ¿sí o no? Ya. ¿Cuánto nos da eso? 25 newtons. ¿Sí? Profe, eso fue lo que yo dije. Sí, qué pena. No te había entendido. Te había entendido 33. Perdón. Está bien, perfecto. Eso es. Me disculpas, Daniela. Básicamente podemos sacar una conclusión y es que cada polea móvil que yo le meta al sistema me va a dividir en 2 el esfuerzo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Aunque bueno, no es tan simple como lo estamos viendo acá, esto es como una induccióncita. Ya cuando hablamos de polipastos y eso, ya tiene unas reglitas adicionales, ¿cierto? Pero en general, cuando tengo varias poleas móviles, se me va a ir reduciendo el esfuerzo que yo debo hacer, ¿sí? Hasta ahí todos bien, todos claros. Listo. Vámonos con la que sigue, el plano inclinado. Este es muy simple, pero es muy interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren al tipo. Si yo al subirlo empujado hago menos esfuerzo que al cargarlo. Este man se va a cansar menos que este, ¿sí? En el plano inclinado, este diagrama de fuerzas es bien útil. Si nosotros lo vamos a sacar, yo me acuerdo que en bachillerato muchos de ustedes seguro estuvieron en estas. Entonces yo tenía aquí una cajita, ¿cierto? Y lo voy a comparar con con el plano, ¿cierto? No un plano inclinado, sino con un plano. ¿Sí? Entonces yo en un plano tengo mi cajita. Entonces miremos varias cosas. Hay unas fuerzas alrededor funcionando. Entonces, siempre hay una fuerza llamada la fuerza normal. Y la fuerza normal siempre es perpendicular al suelo. ¿Sí? Al suelo donde está apoyado el objeto. Esa es la fuerza normal. Y la fuerza normal es la que no nos deja llegar al centro de la Tierra, ¿cierto? Si no, allá nos chamuscamos. Esa siempre es perpendicular al suelo. ¿A cuál suelo? Pues donde está apoyado, ¿cierto?
Hay otra que se llama el peso. El peso siempre apunta al centro de la Tierra. ¿Sí? El peso siempre apunta al centro de la Tierra. Este es el peso. Masa por gravedad. Listo. De ahí voy a suponer que estamos poniendo una fuerza, ¿sí? Para subir, ¿cierto? Para movernos para un lado. Va a suponer esa fuerza. Porque también puede ser para el otro lado, ¿sí? Entonces esta es la fuerza que yo estoy ejecutando, una fuerza cualquiera. Hay una que siempre se opone al movimiento, se llama fuerza de fricción. Siempre va a ir en contra del movimiento. Si el movimiento es para la derecha, esta va para la izquierda. Si el movimiento es para la izquierda, esta va para la derecha. Nunca van en el mismo sentido, jamás. La fuerza de fricción. Listo, ¿qué más podemos decir ahí? Vea. Resulta que la fuerza de fricción siempre va a ser menor o igual que el coeficiente de fricción por la normal. ¿Cuándo es igual? Cuando se empieza a mover. ¿Sí? Entonces mire que usted, y usted lo puede hacer ahí en su casa, coja un cuaderno, una agenda, y usted le pone un dedo en forma horizontal. Ah, es que está lloviendo. Ah, no, claro. Mejor apagar. Ya entendí, José. Qué pena. Dale, luego miras el video. Entonces, mire, hágalo con una agenda. Usted empieza a empujar esa agenda, ¿sí? Pero empiece con cero fuerza y le va aumentando la fuerza que le está haciendo. Y usted siente como una fricción y siente un momento donde, ¡clac!, donde como que, ¡pum!, venció la fricción, ¿sí? En ese momento que usted vence la fricción, es el momento donde la fuerza de fricción se hizo igual al coeficiente por la normal. Mientras tanto, esa fuerza siempre va a ir creciendo. A mayor fuerza, esa fuerza va creciendo y ya tiene un punto máximo donde ya ella no crece más y ahí es donde usted vence su fuerza de fricción. ¿Listo? ¿Qué más hay que saber acá? Vea. Yo alguna vez les dije a ustedes que el sistema de referencia yo lo pongo como yo quiera y donde yo quiera, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, yo mi sistema de referencia lo pondría aquí, así. Mi eje X y mi eje Y, ¿sí? Horizontal. Yo pondría ahí mi sistema de referencia, ¿sí? Y yo pues yo en este lo pondría aquí. Ah, que esté inclinado al sistema de referencia, sí. Pero es que ¿quién dijo que no puede estar inclinado? Nadie dijo que no podía estar inclinado. Y entonces alguien dice, ¿pero por qué? Porque al tenerlo así, mire todas, mire, esta fuerza me quedó en el eje X, esta me quedó en el eje Y, esta de fricción me queda en el eje X, y esta es la única que tendría que descomponer, ¿sí? Mientras que si yo lo hago un plano así, me tocaría descomponer tres. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Descomponer uno o descomponer tres? Descomponer una. Es mucho más fácil. Pero bueno, ahí los dejo como antojaditos para... Esto lo ve uno mucho en leyes de Newton, ¿sí? Hay una fuerza mínima donde él está quieto
y hay una fuerza mínima donde él ya se empieza a mover. ¿Listo? Bueno, entonces ahí teníamos el plano inclinado. Se me reduce el esfuerzo que yo debo hacer para subir las cosas. Ah, bueno, miren. ¿Y por qué sé que se me reduce? Miren, que todo el peso del objeto ya no está en la vertical, sino que hay una parte del peso que está en la horizontal y otra parte en la vertical. O sea que se me reduce el peso que tengo que hacer. Por eso es tan útil el plano inclinado. De ahí teníamos la palanca. Esta sí se las voy a dejar para el miércoles, para que terminemos la palanca el miércoles y gráficas. ¿Sí? Esta sí quiero hablar bastante de la palanca. Piensen bastante en palancas, que están las puertas de su casa. Bueno, hay muchas palancas alrededor suyo. Listo. Bueno, muchachos, si tenemos dudas, quejas, reclamos, sugerencias, las escucho. Pueden traer también dudas para la próxima clase de los talleres, ¿sí? Y acuérdense que esta es la semana final, ya el viernes acabamos este módulo. Mire que ya no les quedan sino como cuatro mesecitos para que sean desarrolladores. 4 meses y una vida de estudio, porque uno nunca termina. Listo. ¿Dudas, muchachos? Listo, Ok. profe. Listo, profe, muchas gracias. Profe, Sí. ¿Cómo? una Sí. pregunta. Nosotros terminamos este módulo el viernes, ¿cierto? Tenemos plazo para entregar todas las actividades también hasta el mismo viernes. No, yo les daría el lunes, hasta el lunes, pues, para que tengan el fin de semana. Sí, sí te escucho. Hola, hola, hola. Aló. Probando sonido. Andrés, sí te escuchamos. Ah, Sí, que yo les decía que no, que yo, sí, pues, sí, te escucho, te escucho. yo les diría que por hasta el lunes, sí. ¿Cómo?